La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Sigamos meditando en este tema del pueblo de Dios, porque nuestro gran Dios nos hace llamados muy claros, que para disfrutar de su comunión y salvación y bendición, tenemos que cumplir el llamado a la Biblia diaria. Él quiere hablarnos día y noche, sentarnos en nuestro regazo y hablarnos. Y para ello nos dejó la Biblia, esa que tanto detesta Satanás. Nos requiere y nos llama no solamente a oírle a través de la palabra, sino a hablarle a través de la oración. Nos llama a asociarnos, nos llama a obedecer, nos llama a hablar de Él y de su reino, que se llama evangelización y discipulado. Pero subyace la necesidad de ser parte de un pueblo, todo ello siendo parte de su familia, de la camada de sus hijos, unidos, armoniosos, decididos, comprometidos, integrados. No hay cristianismo sin Biblia, no hay cristianismo sin oración diaria, no hay cristianismo sin obediencia, no hay cristianismo sin testimonio a la gente acerca del reino de los cielos, y no hay cristianismo sin hermandad, sin pertenecer a la familia del Señor de manera activa y comprometida. Y estamos meditando en este punto, en este asunto crítico, el pueblo de Dios. Dios, a quien ama, es a quien pertenezca a su pueblo. Les decía a los israelitas: si alguien contraviene mis leyes y no sabe ser pueblo, sáquenlo del pueblo. Es el peor de todos los castigos, porque yo no bendigo, ni salvo, ni unjo, ni ilumino, ni gratifico al final de los tiempos a alguien desligado de mi pueblo. El proyecto de Dios está necesariamente encuadrado en el concepto de familia, de pueblo de Dios. Y el pueblo, decíamos, hace referencia en primer lugar a Israel, con una religión judía, con una revelación, esta tribu especial, Judá, o a través de quien dio, y para los levitas, la otra familia, el otro hijo, la ley. Y allí en ese pueblo maravilloso vació todos sus principios, como dijimos, llamada la ley o la Torá de Dios, la Torá judía, a través de lo cual nos reveló cómo es Él. Interesante que en Proverbios capítulo 28 y en el versículo 18 dice así: el que en integridad camina, en Proverbios dice el Señor
en el capítulo 28 que el Señor ama a su pueblo, que el Señor desea que su pueblo sea bendecido, porque fuera de su pueblo no hay bendición, no existe bendición. Es más, que quien bendice a su pueblo, le bendice a él, habla bien de Dios. El plan perfecto para la humanidad, el Señor lo traza a través de un pueblo. Llamó a un hombre, a Abraham, a otro hombre, su hijo Isaac, a otro hombre, su hijo Jacob, pero luego con miras a crear un pueblo a través de los 12 hijos de Jacob. Y allí vació su pensamiento, carácter, temperamento, estilo y estrategia. Amados, miremos ahora en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios ya no israelita, sino gentil. Allí en ese pueblo extraordinario israelita, Él trajo y usando su genética humana, física, biológica, trajo al Salvador de la humanidad, del mundo entero. Le trajo esperanza y probabilidad de parte de Dios. Como dijo el ángel, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Porque la paz y la buena voluntad, dijo el ángel, son de Dios, no del hombre. No es para los hombres de buena voluntad. Eso es herejía. Es, como dice el texto original, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. El que tiene buena voluntad y paz, el que toma la iniciativa y la obra de salvación es Dios. El cristianismo no lo creó la buena voluntad de una religión o de un grupo de religiosos bien intencionados. El que tomó la iniciativa para venir a buscarnos en medio de la historia y de los tiempos fue Dios. El cristianismo es la única religión del mundo en medio de las 12,000 o más que hay, que fue literalmente histórica y científicamente creada por Dios. Creada por Dios. Él no le preguntó a religioso barato alguno si enviaba a su hijo o no. Él, desde el mismo momento de la caída adánica, según la cronología bíblica, hace 6,000 años, Él determinó allá mismo en Edén, vendrá un muchacho, un hijo de una mujer, y ese muchacho le quebrantará la cabeza al maligno. Pues bien, el proyecto lo inició pensando en cumplir esa promesa, creando un pueblo, y de allí sacó esa gota de oro que se llama Jesús, específicamente Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Él es, y Él vino. ¿Y qué hizo? Hermanos, crear un pueblo. Ese pueblo se llama la iglesia. Nada menos. Una vez creado Israel como su pueblo por siempre amado, el Dios de la Biblia trazó un plan mediante el cual haría extensivo a todos los demás pueblos de la tierra el mismo amor y la misma misericordia que le profesaba indeclinablemente a Israel. ¿Para qué? Para cobijarlos, igual que su pueblo Israel, con sus inefables e incomparables dones de gracia, verdad, poder y bondad. Eso fue. De hecho, el Señor le había dicho en Génesis 12:1 al 3 a Abraham que bendeciría todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Pero a través de su descendencia, lo que hizo fue crear a Israel. ¿Y qué más?
darles la ley, revelarles como quiso el hombre, el bien y el mal, para de manera individual, personal, cumplirla, pero no pudo. La violó toda y la sigue violando día y noche, porque una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Entonces, de las entrañas de Israel, como judío de judíos, envió al Salvador, envió a Jesús, y él prometió crear otro pueblo, pero ya no el israelita, sino el del mundo entero, llamado el pueblo gentil. Prometió crear la iglesia de él. Allá en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, ustedes recuerdan este pasaje tan conocido, tan trinado, tan trillado y tan mal interpretado, pero de manera intencional, porque el pasaje es sencillo y directo. Hasta un niño de tercero primario lo entendería, pero astutamente lo han malinterpretado la tradición con el objeto de robarle la gloria a Jesús y dársela a un hombre. Bueno, en Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: bueno, eso dice la gente, casi que yo soy un reencarnado. La gente creía cualquier cosa igual que ahora. Y entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes, y vosotros, muchachos, quién decís que soy yo? Les hace un examen intermedio, a ver en qué punto van. Es una pregunta que sigue vigente también. De la respuesta a esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, depende dónde pasarás, dónde pasaremos la eternidad. Si en tinieblas o en luz, no hay alternativas. O lo uno o lo otro, en on o en off. Pues bien, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En el versículo 16 de Mateo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es la palabra Cristo? Salvador prometido. Salvador prometido. Aquel que da esperanza. Aquel que es segura salvación. El Cristo, el Redentor, el que paga por ti, el que te redime, el que te libera, el que te asegura una relación estable con tu Creador, el que te limpia, el que te proyecta de manera lúcida a la eternidad. Todo eso quiere decir el Cristo. Algunos creen que es Buda o Krishna o Mahoma o un montón de dioses. Los indios creían que era el sol y su sacerdote, su chamán. En fin, cada uno tiene su Cristo, pero ninguno demostró que sí lo era. Ninguno tuvo poder ni sobre la naturaleza, ni sobre la enfermedad, ni sobre los demonios, ni sobre la muerte, ni sobre el pasado, ni sobre el presente, ni sobre el futuro. El único que dijo ser el Cristo y lo demostró hasta la saciedad que sí lo era, una y mil veces, tiene nombre propio: Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol Pedro le dice: no importa lo que diga la gente, yo creo
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la solución, pero no humana, filosófica, religiosa, política, pedagógica. Tú eres la solución, no salida de la tierra, sino venida del cielo. Es más, de las entrañas del Dios único y verdadero. Tú eres la solución sobrenatural y divina. Esa era la pregunta y la discusión. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Ya veo que la gente dice que soy un religiosito barato más, un milagrero más. Ya veo que la gente cree que soy un maestro más, un religiosito, un profetica más. ¿Quién soy para ustedes? Pedro, repito hasta la saciedad, da en el blanco. Tú eres el Cristo, la única solución para todo hombre y mujer sobre el planeta Tierra, hoy, ahora y por siempre, el único que viene de arriba de los cielos. ¿Qué creen? Repito, que dijo Jesús. En el versículo 17 de Mateo 16, Jesús contesta: Simón Pedro, hijo de Jonás, eres tan feliz y tan bendecido, porque eso que acabas de decir no lo puede decir alguien a menos que Dios Padre lo haya elegido para ser de él, para ser salvo. Los que se identifican con esa verdad son elegidos, tienen la marca de la salvación, son iluminados. Nadie puede venir a mí, dijo por allá en Juan 5, si mi Padre no le trae. Pues bien, Pedro, usted y todos los que se identifiquen con que yo soy la solución para sus vidas, se topan con Dios, se salvan. Qué interesante. Y a renglón seguido sigue diciendo: no olvide, por favor, amigo oyente, que el tema no es Pedro, el tema es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, gloria a Dios, muy bendecido el que va creyendo esta cosa, esta verdad, esta afirmación de oro, categórica, postulado de postulados, verdad de verdad. Entonces dice a renglón seguido en el siguiente versículo 18 de Mateo 16: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Él mismo está hablando quién soy yo, quién dicen ustedes. ¿Cuál es la roca? Lo que acaba de decir Pedro, sobre esta verdad potente, poderosa y sólida, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que mi Padre le iluminó a usted. Sobre esa verdad edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Según el versículo 18, la iglesia es de él. No le dice edificaré su iglesia a Pedro. No, la iglesia no es de Pedro. Y la roca no es Pedro. La iglesia es de Cristo Jesús. Edificaré mi iglesia, y la roca es la verdad de que Cristo Jesús es el Cristo venido del Dios viviente. Y luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sigue hablando. Así que hay que convertirse a Jesús para ser parte de la iglesia. Eso se lo reveló mi Padre. Eso es lo que Dios Padre quiere, que nos identifiquemos con la verdad de Pedro, de que Jesús es el Cristo, o sea, la solución espiritual y definitiva para mi vida. Y una vez que se cree en eso, hay que asociarse en la iglesia, porque en el único lugar donde hay protección del maligno, del Hades, del infierno, de la muerte,
es dentro de la iglesia. De hecho, amados, el Señor dice, tú eres Pedro. En el latín, en la Vulgata latina, de donde salieron todas las versiones en español y prácticamente en todos los demás idiomas, en la Vulgata latina, que fue tomada allá por el siglo IV de los originales, hebreo, arameo y griego, en esa Vulgata dice, tú eres Petros, Pedro, es decir, ladrillito, un ladrillito más de la pared, una piedrita. Más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro dice, ustedes, los creyentes, también son ladrillitos, también son piedritas de todo el templo, como yo. Él es una piedrita. Y entonces el Señor dice, tú eres Petros, o piedrita, o ladrillito, parte de. Y luego dice, y sobre esta Petra, sobre esta roca o Petra, que no es Pedro. Y Petra quiere decir gran piedra o gran roca o simplemente roca. Sobre esta verdad que acabas de decir, sobre esta gran piedra que soy yo, edificaré mi iglesia, porque uno no edifica la casa de uno sobre un fundamento ajeno. Uno edifica la casa de uno sobre la piedra de uno, el terreno de uno, el fundamento de uno. ¿Sería Jesús un atrevido? Como un pájaro negro. Hay un pájaro que roba los nidos de los demás. No, el Señor no edifica su iglesia sobre Pedro. Él la edificó sobre él, que él es él mismo, según él mismo, él es la roca y la iglesia es la de él. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Sí, amados, recibamos a Cristo, pero a renglón seguido va pegado el concepto, asociémonos, porque no hay cristianismo sin Cristo y sin iglesia, que es el cuerpo, el edificio del Señor. En el próximo devocional continuaremos con Mateo 16, meditando en esta verdad sustancial. Oh amado Señor, qué gran institución has creado en el mundo gentil, la iglesia, tu familia, tu cuerpo, oh Cristo bendito. Gracias por venir a nuestro corazón y asociarnos en tu familia con un mismo Padre, con un mismo Dios, con una misma fe, como hermanos tan disímiles y a ratos tan difíciles, pero igual, Padre, unidos por la misma savia, unidos por el mismo engendramiento y naturaleza, el Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, por llamarnos a la madurez, al crecimiento, a la gran unción dentro de tu pueblo, dentro de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.